Así como estamos de pie, le damos, ¿verdad?, la parte a nuestro hermano Raúl. ¿Quién quiere oír palabra de Dios? Dice que hasta está sudando, así que vamos a ayudarlo, ¿verdad?, un poquito. Amén. Extiendan su mano, vamos a orar por él, amén. Padre, te damos a ti toda honra y toda gloria, Jesús. Tú eres bueno, grande y glorioso, Señor. Seas tú hablando a través de su boca, Padre Dios mío. Bendícelo, Padre, bendice su vida, su esposa, sus hijos, Padre Dios Santo. Que todo lo que Él hable, Padre Dios mío, sea a través de tu palabra y que el Espíritu Santo sea manifestándose siempre, Padre Dios mío. Glorifícate, Padre, en su vida. Glorifícate hoy, mañana y para siempre, Padre. Prepara cada corazón que estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para atenderla, Padre Dios mío, Señor, y ponerla por obra, Padre Dios Santo. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia viva dice, amén. La razón que no ven al pastor es porque está en otra iglesia predicando, amén, y casando, no sé a quién, pero a alguien. Amén, hermanos. Pueden abrir su Biblia en Hebreos 11. Muy pocas veces me pasa esto de que le pido al Señor que me dé revelación de lo que quiere que hablemos en su casa. Ya este tema lo traje hace unas semanas atrás, pero el Señor quiere que lo aprendamos bien. Así que le voy a pedir a Valerie que ponga la presentación esa de PowerPoint que le comenté. Hebreos 11. Vamos a leer del verso 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se pueden sentar, hermanos? Siguiente slide, por favor. Miren, hermanos, en nuestra vida yo creo que hemos conocido personas que nos han impactado. Hemos conocido personas que nos han marcado. Yo tuve una amiga, ella fue miembro de esta iglesia. Algunos la han de recordar, doña Mari, así le decíamos. Ella era mi compañera de trabajo. Antes de que yo me convirtiera en cristiano, esta dama veía en mí un potencial. Ella siempre me decía: varón, yo a ti te veo predicando en la cárcel, yo a ti te veo predicando en la iglesia, nada más que no quieres cambiar, deja esa vida. Y siempre me predicaba esa mujer. Y con su manera de vivir y de actuar, siempre me mostraba que era una mujer de fe, aunque me caía gorda. Porque siempre decía: esta mujer no tiene nada que hablar más que estar hablando de Dios todo el tiempo. Le pasaba algo malo y que momento: mira que pusiste el color equivocado. Todo tiene un propósito, solo Dios sabe. Ahorita lo limpio, y ahí va. Luego la regañaban y luego a veces le hacían maldades, y la señora, tranquila, ella no se quejaba. Entonces su testimonio me impactó tanto. Conforme fui acercándome más al Señor, me convertí en cristiano. Luego nos convertimos ella y yo como en pareja para evangelizar ahí en el trabajo. Siempre pasaba yo por ahí por donde estaba su máquina y me decía: hey, aquel ya le prediqué de la palabra, tú llégale, ya está listo. Y sí, entonces creo que como en 13 años predicamos a un montón de personas ahí. Casi todos se convirtieron, se fueron para otros lugares. Y pues fue una buena amiga. Desafortunadamente, en el 2016 le diagnosticaron cáncer. Ya le dijeron que le quedaba 1 año de vida. Y lo que más me impactó de esta mujer es la manera que ella enfrentó el cáncer. Porque no se quejó, no maldició a Dios. Ella se mantuvo firme. Ella siempre decía: si Dios me sana, bien, y si no me sana, pues yo ya estoy lista para irme con el Señor. Y durante el tiempo que estuvo enferma, hasta incluso 3 días antes de que falleciera, estuvo en la iglesia, alabando, y la invitaron a predicar en otra iglesia donde estuvo predicando 3 días antes de morir. Y decía yo: wow, qué mujer. Déjame decirte, hermanos, a veces necesitamos personas así, que nos motiven, que nos enseñen lo que realmente es fe. Como muchos saben, ustedes saben lo de mi situación, lo de mi cáncer. Gracias a esa actitud que ella tuvo y por la manera que ella me mostró que Dios es poderoso para mantenerte firme sin importar la prueba que tú puedas pasar, yo también decidí agarrar la misma conducta cuando yo me enfrenté a este cáncer terminal que me declararon hace 3 años. Muchos de ustedes, los líderes de ese tiempo, fueron y oraron por mí.
me vieron en mi cama y no te puedo describir cómo fue, pero Dios vino, me dio la fortaleza, no tenía miedo y decía, bueno, pues si mi amiga estaba segura, ¿por qué voy a temer yo si me muero? Y por gracia no morí. Entré al quirófano, me operaron, me quitaron el tremendo tumor. Y después de que el doctor me dijo que no me quedaba mucho tiempo de vida, 3 años, y miren, ahora ya no estoy tomando las terapias, solo me quedaron 6 tumores, pero están en remisión. Mira, hermano, Dios es un Dios grande. Pero desafortunadamente nos hemos olvidado de realmente predicar la verdadera fe bíblica que salva. Porque yo nunca vi a mi amiga decir, ay, yo declaro que soy sana, o yo arrebato mi salud. Por eso es que yo siempre predico contra eso. Porque nunca he visto a nadie, no he conocido a nadie que decrete y arrebate y que Dios le haya contestado. Siempre me doy cuenta que aquellos que siempre dicen que se haga tu voluntad, y los he oído, son los que a veces han pasado a testificar aquí, que dicen, para la gloria de Dios, el Señor respondió. Wow. Y necesitamos personas así, hermanos. Desafortunadamente, el día de hoy ponemos nuestros ojos en personas que realmente no nos enseñan la fe. Necesitamos saber realmente qué es tener fe. ¿Será tener fe creer que va a pasar mañana un milagro? ¿O realmente será una demostración de fe estar confiado en Dios a pesar de que Dios conteste o no conteste tu oración? ¿Qué será la fe? Bueno, mejor vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, fe es tener la plena seguridad de que vamos a recibir lo que se nos ha prometido. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no podemos ver, hermanos. Y esta fe está basada en creerle a aquel que hace las promesas y a aquel que las puede cumplir. Significa creerle a Dios a todo lo que nos ha dejado aquí en su palabra, como sus promesas de redención, como sus promesas de vida eterna, como sus promesas de provisión y protección, sus promesas de ayuda en tiempos de angustia. También significa, o sea, tener fe, creer también en sus advertencias, porque no podemos decir, yo creo en las bendiciones, pero Dios no me va a mandar al infierno. No, hermano, también eso es tener fe. Porque si actúas como si el infierno o como si no fueras a ser nunca condenado por pecar, entonces no tienes fe, hermano. Fe es realmente creer en ambas, en las bendiciones y en las advertencias. Este versículo de Hebreos 11 no es un pase para que tú pidas todo lo que quieras y para que Dios te conteste. Porque hay cosas que pedimos que no son conforme a la voluntad de Dios. Señor, hazme rico, bendíceme con un trabajo. Te bendice Dios con un trabajo y a los pocos días ya no vienes acá a darle gracias. Te regresas al mundo, regresas a las drogas, regresas al alcohol y a la vida pasada. Entonces, eso no es bendición. Y muchas veces Dios no nos contesta nuestras peticiones porque detrás de todo lo que pasamos hay un proceso que Dios nos quiere pasar. A veces somos orgullosos, a veces no somos de corazón bondadoso. No somos de las personas que compartimos, entonces nos pasa el Señor por situaciones en las que nos hace ver lo que es estar en los zapatos ajenos. Y muchas veces el Señor no nos contesta. Pero por eso este versículo que estamos leyendo es para pedir conforme a su voluntad. En 1 de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, cosas que nosotros no sabemos y a lo mejor Dios no nos conteste. ¿Cuándo me voy a morir? ¿De qué me voy a morir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué casa voy a tener? Hay muchas cosas que Dios a lo mejor no nos revele, no nos conteste. Pero sí te va a contestar y va a decir, ¿qué va a pasar con este hijo problema? Y de momento llega una palabra aquí de un siervo que te dice, tu hijo va a dejar el alcoholismo, o tu hijo va a salir de esto, pero tú tienes que hacer de tu parte. Porque muchas veces recibimos palabra y se lo dejamos todo a Dios. Pero si tú tienes fe y dices, bueno, mi hijo va a dejar las drogas, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer si mi hijo anda en las drogas? Pues también actuar en fe. Cortar las malas amistades. Si es un hijo que es de una edad menor de los 18,
pues todavía tengo autoridad y le voy a decir, mi hijo, ¿sabe qué? Pues lo voy a tener que tratar como niño chiquito para la casa. No, mi hijo, ¿cómo va a andar usted estas horas? Mire, todo el problema que me está dando. Y si tienes fe, le vas a educar. Si hay profecía para tus hijos, mi hijo, prepárate, háblales de la palabra. Pero muchas veces luego decimos, por fe mi hijo va a venir a los caminos del Señor, y nunca le has hablado a tu hijo de la palabra y ni siquiera has sido un ejemplo para él. ¿Cómo esperas que tu hijo llegue a ser un hombre de fe? Por eso es importante que leamos estas cosas. Yo no, si ustedes ven de esta manera que yo me dirijo así como preguntándole o haciéndole sentir culpable, no es exactamente a ustedes, porque esas palabras o esas preguntas me vinieron a mí primero. Cuando leía este versículo, el Señor me decía, ok, demuéstrame tu fe. ¿Cómo actúas? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás en tu trabajo? Y si yo le pregunto, hermano, no se me ofenda, porque esas palabras primero vinieron para mí. Pero si se las hago es para que reflexione, porque yo también deseo ser una bendición. Quisiera ser como esa amiga que les mostré para ustedes, porque el proceso que yo he pasado no es fácil, hermano. Y si alguien lo llegase a pasar de alguna manera, pueda que yo le pueda ayudar. Y lo puedo dirigir a la Biblia, porque no le voy a decir que hice una oración mágica. Lo único que hice fue seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Pero desafortunadamente muchos dicen, vengan, yo lo sano, o yo sé los secretos para que usted sea sano. No, hermano, porque los ojos no tienen que estar en los predicadores. Es en Dios que hace los milagros, en el que realmente da la verdadera fe. Entonces, vemos que el autor se refería a una fe con convicción, una fe que estaba sólida en las promesas eternas del Señor, en lo que no puede ser conmovible. En el verso número 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, en el Antiguo Testamento, los siervos del pasado que fueron aprobados y lograron quedar plasmado en las Escrituras, lo hicieron porque realmente tuvieron esa fe y esa confianza en el Señor que fue sobrenatural. Este tipo no está basado en la emoción. Siguiente slide. Este tipo de fe no está basado en la emoción. Este tipo de fe es constante y de plena confianza en el Señor. Muchos dicen que tienen fe, pero cuando vienen las pruebas, luego se agüitan, se desaniman. Aquí, ahorita que me cambie el siguiente slide. Miren, hermanos, tenemos gente en los partidos de fútbol. Y hay mucha gente que luego hasta usa a estos jugadores de fútbol que dicen, mira cuánta fe tiene, le da gloria a Dios cada vez que mete un gol. ¿Tú crees que eso es fe, hermano, de verdad? ¿Cuántas almas ha salvado una acción así? ¿Cuántas almas realmente ha alcanzado? ¿O qué personajes o qué personas ha impactado esa acción? Por eso digo, hermanos, que realmente nosotros necesitamos empezar a dirigir nuestros ojos a la palabra de Dios. Ahí tenemos a Juan el Bautista, que le iban a cortar la cabeza. Pero mucha gente no quiere imitar a ese tipo de gente. No quiere imitar a esos verdaderos hombres de fe. Mira, hermano, si tú te levantaras una mañana, porque este proceso que pasé del cáncer, yo no sabía que tenía casi más de 13 años con cáncer. Solamente me enteré una semana y a las 3 semanas ya me estaban operando. O sea, fue una sorpresa para mí. Pero imagínate que alguien te diga, te quedan meses de vida, tienes cáncer. ¿Qué harías, hermano? ¿Le darías gracias a Dios? ¿Les darías toda la gloria y le dirías, Señor, Dios dio, Dios quitó, que se haga tu voluntad? Es duro, hermano. Es duro. Siguiente. En el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí vemos que por la fe sabemos que Dios formó con su palabra todo el universo. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos esto? Porque si nosotros meditamos en la grandeza de Dios y podemos ver que un Dios que creó el universo es capaz de sostenerlo, ¿qué nos hace pensar que no es capaz de sostener a una persona miserable como yo? Yo no soy nada comparado con el universo. Pero desafortunadamente a veces dudamos que Dios puede hacer tales cosas. Y cuando comenzamos a dudar la palabra de Dios,
es difícil agradarle. Como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo lograr agradar a Dios con esta fe si empiezo a dudar ciertas cosas en la palabra de Dios? En Jeremías 9:23 me gustó mucho lo que decía este predicador cuando decía: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y déjame decirte, aquí lo que estaba diciendo este profeta es que necesitamos conocer a Dios. Y para conocer a Dios, o sea, para poder tener fe en alguien, tú lo tienes que conocer. Si yo le digo aquí a la hermana Karen: oye, ven, pasa por mi casa, yo te voy a regalar una estufa. Si ella no pasa a mi casa, pues quiere decir que nunca creyó, ¿no? Pero si le digo: Karen, pasa y me habla por teléfono, que ya estoy aquí para recoger la estufa, quiere decir que me creyó. Así pasa con nosotros, hermanos. Dios nos da mucha palabra. Queremos que vengan profetas aquí que nos digan: oh, mira, te viene bendición financiera, oh, aleluya. Pero aquí tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Tenemos promesas que nos hacen salir victoriosos. La fe solo se puede demostrar con hechos, no con palabras. Es como el amor: te amo, Liz, te amo, pero la golpeo todos los días. Por eso está flaquita. Por eso está muchos matrimonios descompuestos, porque piensan que con un chocolatito, con un ramito de rosas, ya demostraste el amor. Amor, fe, bondad, paciencia y todas las cosas que podemos buscar en la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no se pueden mostrar con palabras, lo tienes que mostrar con hechos. Por eso es que en Santiago 2:14 el mismo autor le decía a los hebreos o a los judíos: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, Dios te bendiga, ¿no? Pero no les dan de las cosas que necesitan, ¿de qué aprovecha? Entonces, si queremos ayudar pero no ayudamos, entonces no estás ayudando. Si decimos que tenemos fe pero no actuamos, pecamos y no nos movemos en fe, no cambiamos, no creemos las escrituras, entonces no estamos teniendo fe. Para ser un hombre de fe tienes que demostrarlo. Y la manera en que nos comportamos demuestra el mejor tipo de fe que tenemos. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas cuando te regañan en tu trabajo? ¿Cómo actúas cuando alguien te dice: ¿sabes qué? Ya no te vamos a necesitar más en el trabajo porque vamos a cerrar. O ¿cómo te sientes cuando de momento alguien te dice: hey, ven, Marlene, ven para la oficina? Y te dicen: te vamos a dar un aumento. Eso sí, aleluya, lo recibo, hasta levantan la mano. Pero, hermanos, cuesta trabajo mostrar cuando tienes fe y estás pasando por tremenda situación, por un cáncer. Y como decía yo acerca de mi amiga, realmente, wow, me impactó mucho. Y no solamente tengo a esa amiga para hacerme ejemplo, tenemos tantos personajes en la Biblia que ahorita los vamos a ir viendo poco a poco, porque de todos estos personajes que vamos a ir analizando, vamos a ir aprendiendo algo, hermanos. Y muchas veces vamos a estar en situaciones como, por ejemplo, Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando iban a ser arrojados al foso de los leones y que dijeron: oh rey, no vamos a adorar esa estatua, pero sabe que nuestro Dios nos puede salvar de ese fuego. Y si no lo hace, no lo vamos a hacer, no lo vamos a adorar. Y cuando yo estaba en el hospital muriendo, muchas veces me venía ese versículo y decía: no importa, si Dios no me salva, no importa, entonces me voy a preparar, y si no, pues ya voy a ver a mis hermanos, a mi papá, que ya están allá, no tengo de qué preocuparme. Los voy a ver, por fin voy a ver a alguien que no he visto en tiempo, y me emocionaba, y a veces decía: ay, Señor, ya ni sé si orar por morirme o si orar por vivir. No, mis hijos, ay, Señor, no sé, Señor, dame paz y dame sabiduría para saber cómo orar. Porque realmente la fe te da un poder sobrenatural, una confianza sobrenatural que nada te da miedo en ese momento. Y esa es la fe que necesitamos, hermano. Entonces, vamos a comenzar con el siguiente verso, que es Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín,
por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Oh, amén. Bueno, que es agua, ¿eh? En Génesis 4:1 vemos que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, y que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Mira, tener fe en Dios se puede demostrar en el trato que tienes para con Él. Si tú tienes fe en Dios, te vas a esforzar el martes por venir. Aunque llegues tarde, un poquito, te esfuerzas. Dices, como en mi caso, otra vez, si no hubiera sido por este cáncer, creo que no me hubiera yo alineado. Pero luego decía yo, ay Señor, me siento mal, me duelen las rodillas, me duele la cabeza, no sé qué hacer. Ay Señor, yo creo que voy a la iglesia porque necesito sanidad, necesito fortaleza porque ya me estoy queriendo acobardar. Ayúdame. Y venía yo aquí a la iglesia y decía, Señor, necesito de ti, porque yo no sé si me va a sanar, yo no sé si me voy a morir, todavía no me han dicho que me voy a sanar o que me voy a salvar, todavía estoy en el proceso. Bueno, necesito de Dios, tengo necesidad. Entonces, tú demuestras qué tan importante es Dios en tu vida, en la manera que tú te comportas. ¿Es Dios tu Rey, Señor y Redentor? ¿O solamente es alguien que te saca de los apuros solamente cuando tienes problemas, como la llanta de refacción? Si Dios realmente es tu Señor, entonces ¿cómo lo vas a tratar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Serás agradecido? ¿Valorarás su sacrificio? Porque como murió en la cruz por tus pecados, probablemente vas a decir, no voy a pecar porque por ese pecado cochino, Cristo murió en la cruz por mí. Si realmente Dios es tu Señor, vas a reconocer tu necesidad, de que necesitas de su presencia, necesitas de su espíritu, necesitas de su bendición, de su gracia, de su guianza. Cuando Dios es tu prioridad, te gozas en darle lo mejor. Eso fue lo que hizo Abel. Pero cuando Dios no es tu prioridad, te quejas de todo. Muchas veces yo he oído mientras está el servicio y dicen, ese mendigo servicio ya lleva más de media hora y no terminan. Están los testimonios y que los momentos que tienen que dar los talentos, ¿o cómo se llama Lo especial, exactamente, el especial. Y pues sí se siente feo. Cuando llega ese momento que luego se para aquí la hermana Fanny y dice, mire, vamos a ir a Chihuahua, vamos a ir a llevar ropa y vamos a llevarle dinero. Ya volvieron a pedir ofrenda para los amigos de Tarahumara. Parece que no pueden trabajar. Hermanos, si pudieran salir adelante, saldrían adelante. Y ellos no lo piden. Nosotros lo hacemos porque queremos llevarle la palabra. Entonces, cuando es muy largo el servicio y cuando Dios no es tu prioridad, pues claro, te quejas, te amargas. Pero ¿qué tal cuando dicen, viene bendición financiera aquí, hay 5 que hay bendición? Ese tipo de servicios y hasta la gente se queda, se llena y hasta da el dinero con gracia y los están robando. No, hermanos. Realmente, creo que necesitamos realmente enfocarnos en qué realmente es tener fe en el Señor. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y muchas ocasiones, déjame decirte que he oído este versículo torcido muchas veces, porque he oído mucha gente que dice, Dios bendice al dador alegre y por eso da. No, hermano. Otros dan porque quieren ser reconocidos. A ver qué pasa aquí adelante la hermana Yesian, que dio la ofrenda de $40,000. $40,000. Hermana, pase. Vamos a hacer una oración especial. Y pasa, hermanos, porque se está viendo eso en los últimos tiempos. Yo tengo amigos allá en el trabajo con los que luego oigo las cosas que me dicen y digo, no, hermano, eso no es buscar de Dios. No, sí, hermano, porque mira, ya me está yendo bien. Bueno, está bueno. Si irte bien económicamente es bendición, está bien. Mientras tu hijo se está perdiendo en las drogas, está bien. Porque eso es lo que les digo. Ok, tienes la bendición financiera, pero ¿qué hay del hijo que me dijiste que tenías en las drogas? No, hermano, pues sigue igual. Dios mío. Hermano, busca de la palabra. Pues eso hago, hermano. Okay. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que prepararnos. Necesitamos realmente saber lo que es dar con fe, lo que es tener fe. ¿Por qué causa Caín aborrecía a Abel? Porque sus obras eran malas
y las de su hermano justas, como dice en 1 de Juan 3:11. Hay mucha gente que no le gusta cuando se predica del pecado, cuando se predica de ser fiel a Dios, porque mucha gente no quiere cambiar, pero eso es lo que necesitamos. Tu amigo, el que te ama, te va a aconsejar lo que es bueno para ti. El que realmente te quiere te va a decir: no, mira, Gabriel, no vayas para allá. Siempre que vas con esos amigos, mira, siempre te golpean. Esos no son tus amigos. Lo que pasa es que estás celoso porque ellos sí me tratan bien y tú quieres que todo el tiempo ande contigo. Pero cuando tú realmente eres amigo, aconsejas para bien. Pero hay mucha gente que no le gusta oír estos consejos. Desafortunadamente, a veces esta gente que está ahí dándonos mal ejemplos, aquellos que nos hablan bien bonito: hey, yo te tengo los 3, 4 pasos para el éxito cristiano. A esos sí los buscamos y no son de buena influencia. Yo nunca he oído una persona que se pare aquí en el púlpito y que diga: yo quiero ser como Juan el Bautista, al que le cortaron la cabeza, al que le predicó a la gente sus verdades. Y hay muchos allá en el Medio Oriente, en China, en esos países donde no se predica el evangelio, que son como Juan el Bautista. A veces luego me pregunto: ay, Señor, me gustaría ser como Juan el Bautista, pero cuesta. Y si puedes, a lo mejor no te cortan la cabeza, pero te corta a lo mejor tus amistades, te corte tu dinero, no sé. Puede hacer muchas cosas, pero puede ser de bendición. En Efesios 5:1 decía: sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y como aquí vemos, hermanos, hay muchas personas que predican muy bonito y hablan muy bonito, pero la mejor manera de dar un ejemplo, de hablar del Señor, es dándolo con el ejemplo. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Qué bonito es cuando un verdadero hombre de Dios muere y deja un legado en la tierra. Mi amiga Mari, mi amiga doña Mari. Wow, o sea, qué orgullo. Pero qué feo que digan: no, pues se murió el pastor Ronaldo. Y de momento, ya que se murió, salen por ahí algunos comentarios: sí, pero robaba. Sí, pero adulteraba. Era un borracho. Hermanos, ¿qué clase de ejemplo es ese? Y mucha gente por eso luego no quiere venir al evangelio, porque hombres así desacreditan el camino de Dios. Hombres como Joel Osteen, que luego esos que predican que yo no predico del pecado porque ya la gente está muy lastimada. Hermanos, y eso es lo que necesitan para salir de su depresión. Necesitamos realmente imitar lo que es bueno. Y como dije, qué triste es cuando una persona muere y te enteras de lo malo que vivió. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo muchas veces he pensado en ese versículo, porque yo me he dado cuenta, al menos yo que predico aquí, predico en Facebook, predico en la cárcel, he predicado a mi familia. Tú sabes el daño que puede causar el que yo me aparte. Tú sabes la piedra de tropiezo que yo o tú también puede ser, porque a lo mejor tú no sabes quién está mirando tus pasos. Tu hija, tu hijo. Y tú puedes ser la causa porque esa persona se pierda. No, hermanos, cuando leemos la palabra realmente tenemos que meditar en toda. Yo he leído la Biblia no sé cuántas veces y aún hay tantas cosas que no entiendo todavía, y todos los días le digo: Señor, ayúdame, moldéame, cámbiame, hazme un entendedor de tu palabra,
Hazme un hacedor más que un oidor. Y cuesta porque luego cuando vienen las pruebas digo, ay Señor, así no, por favor, cuesta. Eso realmente es vivir por fe, cuando tú le pides al Señor que te cambie. Mira, Abel tuvo un buen testimonio. Hasta Dios mismo dijo que era justo. ¿Qué legado vas a dejar cuando dejes este mundo? ¿Realmente hablarán bien de ti? Y por lo que podemos aprender de Abel, Abel tuvo una fe que dio lo mejor de él. No solo hoy, no solo mañana, no solo pasado mañana, él lo dio siempre. Y nosotros debemos de ser igual que Abel. No solamente fue agradable el sacrificio, sino él como sacrificio, porque fue un cristiano o fue un creyente original. Que cuando tú traigas tu ofrenda, como hace un rato que oramos por los diezmos y las ofrendas, que cuando tú la traigas el Señor diga, wow, huele rico, huele a Cristo. Que tu ofrenda y tu persona sean un ejemplo de que realmente eres un hombre de fe. Siguiente, Hebreos 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí tenemos a otro hombre. Este hombre caminó con Dios. Este hombre, lo que podemos saber es que él no anduvo a las carreras, él tampoco anduvo detenido, caminó. Y caminar significa que vas al ritmo de Dios. Te habla, aprendes algo de la palabra, lo pones en práctica. Y desafortunadamente muchos están parados ahí, no actúan. Como ya mencioné, el Señor tiene propósito para ti, pero no actuamos. Entonces estás parado. El Señor tiene propósito para ti. Mira, te va a usar para tal área, como me decía mi amiga Mari. Vas a predicar en la cárcel, vas a predicar en la iglesia. Y empecé a estudiar la palabra. Fui caminando. Otros van a prisa. Pero desafortunadamente los que van a prisa es porque a veces están muy ocupados. Que son diáconos, son maestros, están en la cocina, predican, están en todo lado, pero nunca tienen tiempo para sentarse y meditar en lo que la palabra de Dios les tiene que decir. Hermanos, tenemos que dejar el afán. Cuando sea momento de venir a la iglesia, hermanos, hay que sentarnos porque el Señor nos quiere hablar. Todos ustedes tienen propósitos. No necesitaría estar yo aquí. Usted puede estar aquí mañana. Dios usa a quien quiera. Pero desafortunadamente a veces no caminamos al paso de Dios. Desafortunadamente eso es lo que a veces no hacemos. A veces caminamos muy duro, pero más vale un paso que dure y no un trote que canse. Podemos hablar mucho de Enoc, pero lo que debemos de aprender es que no solamente salgamos a dar con Dios un paseo. Caminemos con Dios, meditemos, hablemos, pidámosle dirección. Tengo problemas en mi vida, Señor, ayúdame. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Comparte con otro entonces lo que Él te está enseñando. Siguiente, Hechos 11:6. Por la fe es imposible agradar, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, déjame decirte que no es posible agradar a Dios si no tenemos fe. Si nos acercamos a Dios para pedirle, debemos de creer que existe y que Él nos va a contestar. Que todas estas cosas que nos dice en su palabra son ciertas. Estos personajes que se acercaron a Dios, como mencioné hace un rato, no se acercaron a Dios solamente para usarlo cuando lo necesitaban. Se acercaron a Él para darle gracias, para adorarle, para servirle. Su fe no fue externa. No solo se enfocó en cumplir lo superficial, ya vine, ya me vio el pastor. Ahora sí, ya vámonos. Ya para que el pastor no me diga que no vine al servicio. No, o sea, la fe se demuestra, vienes, te enfocas en las cosas internas. Cámbiame, porque sé que no soy un hombre perfecto, sé que soy enojón, sé que a veces pierdo la confianza en ti porque mi enfermedad, por decirlo así. Entonces, háblale, medita. Pero, como a lo que estaba yo diciendo, muchos quieren practicar esta fe, pero no lo quieren llevar a la práctica. Seamos creyentes de acción, hermanos. Así como Enoc. Ahora vamos con Noé. Noé dice que fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían
y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Noé creó y actuó. Él creyó y actuó. Y tenemos mucha gente el día de hoy que todavía sigue dudando que el arrebatamiento va a pasar. Hay gente que aún duda que el Señor pueda dar sanidad. Hay mucha gente que aún todavía duda que el infierno es real. Y hay mucha gente que todavía duda que el diablo es real. O sea, el diablo no existe, es tu carne. Bueno, sí es tu carne también. Tenemos la carne, el diablo y el mundo, que son nuestros enemigos. ¿Cuál de los tres te va a atacar? Y nosotros queremos pelear todo. Decimos que tenemos fe, pero no leemos ni la palabra, ni oramos, y no confiamos en Dios. Por eso fue que Noé condenó al mundo, porque él creyó, oyó la advertencia y se preparó. De un momento a otro llegó el diluvio, y de un momento a otro puede llegar otra vez el Señor, puede llegar el rapto. Y si no aprovechamos, si no cambiamos, si realmente no echamos a crecer esa fe, nos podemos arrepentir el día de mañana. Siguiente, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí vemos que Abraham dejó su tierra y su parentela para recibir una herencia que Dios le tenía preparada. ¿Qué sueños, qué metas tú tienes? Todos venimos a este país con una meta. ¿Por qué dejamos Venezuela? ¿Por qué dejamos México? ¿Por qué dejamos Perú? ¿Por qué dejamos Guatemala? ¿Por qué dejamos Bolivia, Costa Rica, cualquier país? Porque tenemos planes, porque queremos una mejor vida, porque realmente no éramos felices donde estábamos. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hemos aceptado a Cristo como estos varones que esta mañana aceptaron al Señor? Porque queremos una mejor vida, hermanos. Queremos un cambio, ya no queremos ser los mismos de antes. Queremos gozar esa paz que Dios promete en su palabra. Pero se nos olvida. ¿Y qué pasa? Desafortunadamente llegamos a este país y el afán nos distrae. Y los bonitos planes con los que habíamos llegado a veces hacen que nos perdamos. Yo tengo amigos que llegamos juntos a los 19 años. Muchos de ellos ya no viven. Se afanaron, se llenaron de riqueza y de drogas también. Drogas de endrogarse y drogas de ponerse bien locos. Y hermano, eso no es lo que realmente es tener fe. No, Abraham fue llamado, dejó su tierra y su parentela y dijo: ok, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Le dijo que iba a ser una gran nación, lo creyó. Moró como extranjero, moró junto con su hijo Isaac y Jacob, que también eran herederos de la promesa. ¿Qué podemos aprender de la fe de Abraham? A ser hombres de fe y ser pacientes, confiar ciegamente en sus promesas y creer que Dios es el Dios de lo imposible, que lo hace todo posible. Aprendemos también que a pesar de que no somos perfectos, Dios nos acepta, pero Él espera que nos sigamos esforzando. Porque Abraham cometió muchos errores y aún así Dios lo aceptó. La cosa no es que a veces caigamos, ay, soy imperfecto. No, está bien, tuviste un pequeño tropezón. El problema es que te sigas tropezando y dices: ay, me caí. Y ya vas otra vez. Te caíste en el alcoholismo, te caíste en la pornografía, te caíste en el adulterio, ya lo agarraste de maña. Eso no es caer, eso ya es tentar a Dios al propósito. Pero si caíste, reconoce: Señor, perdóname, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Tienes fe que Dios puede lavar tus pecados, arrepiéntete y dile: Señor, me caí, perdóname, ya no quiero pasar por ahí. Entonces, corta ese camino, ve por otro lado. Siguiente, Hebreos 11:11. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y déjame decirte, Sara fue una mujer hermosa.
Y aunque se había resignado a no tener hijos, su fe vio el fruto de su victoria. Imagínate, vieja y con un bebé, y dijo, wow. Estoy seguro que esa mujer no fue la misma una vez que vio ese bebé en sus brazos. Realmente su fe cambió y dijo, wow, esto es lo que puede hacer Dios. Hay muchos de aquí que a lo mejor ya tienen una edad que pueden decir, ya Dios no me va a usar, ya estoy viejo. Pero Dios tiene muchos propósitos para muchos de nosotros acá, que podemos ser ejemplos, que podemos ser consejeros para todos aquellos que todavía están en el camino y no han llegado a esa edad. Pero pensamos que no somos fructíferos porque ya somos viejos, somos inútiles, que mucha gente desafortunadamente así les dice, pero no, son muy útiles. Mucha gente dice, no sirves para nada. Déjame decirte, no escuches esos comentarios. Tú sirves para mucho. Recuerda con ese versículo que dice que aún en la vejez seremos fructíferos. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí tu actitud ante todo lo que enfrentas en esta vida demostrará dónde tienes tu mirada. Si te va mal y dices que tienes fe en Dios y ya te desanimaste y dejaste de venir a la iglesia, es que tu fe no estaba puesta en las promesas del Señor. Tu fe estaba puesta en la bendición financiera. No, hermano. Cuando tú tienes fe, aunque no lo veas, tú crees las promesas eternas que nos dice la palabra de Dios. Que Dios va a cuidar de mí, que Dios va a proteger a mis hijos. Y podemos ver que Abraham lo creyó, porque si no, no se lo hubiera compartido a sus hijos. Por eso tenemos ahí la Biblia y vemos que Jacob, primero pasó Isaac, y luego después de Isaac se lo comentó a sus dos hijos, Jacob y Esaú, y Jacob luchó por recibir esa bendición porque lo creyó. Nosotros debemos de ser ese tipo de personas que influencian a nuestros hijos, que crean lo que nosotros creemos. Pero si somos gente que venimos aquí a la iglesia y luego nuestros hijos van allá a las drogas o andan mal, ponte a analizar si a lo mejor realmente tú estás siendo un ejemplo para tu hijo. Porque Abraham nos muestra que sus hijos sí le creyeron. Como dije, desafortunadamente a veces ponemos nuestros ojos en hombres que realmente no nos dejan nada bueno. Siguiente, Hebreos 11:14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Cuando aprendemos a tener una fe que no se rinde, tú no miras hacia atrás. Así como cuando tú veniste de allá de tu país, no te regresaste, aquí estás. Hay muchos que llevan 30 años acá. Y ahora me faltan 2 años para llegar a los 30 de haberme venido de mi país. Y aquí estamos echándole ganas como al principio. ¿Por qué vamos a retroceder ahora como cristianos también? Si ya llevas 15, 10, 20, no sé. No retrocedas. Has pasado tantas humillaciones, burlas, has predicado y has aprendido tanto de la palabra y ahora vas a ir para atrás. No, hermanos, hay que hacer como estos hombres que desean la patria celestial. En el siguiente verso, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Aquí vemos a un hombre que Dios, otra vez, donde Dios lo había bendecido con este hijo. Imagínate, ¿qué harías si el Señor pidiera que sacrificaras aquella bendición que Dios te dio? Te bendijo con una esposa, te bendijo con hijos, te bendijo con un trabajo, pero el Señor te dice, sacrifícame tu tiempo, ven, te quiero usar, ven que tengo planes para ti. Pero mi esposa me dice, tú todo el tiempo quieres ir a la iglesia. Bueno, quédate con tu esposa. O dile, bueno, no quieres ir, no vayas, yo voy. Tu trabajo, estoy muy ocupado, es el día que más vendo.
¿crees que Dios no te pueda bendecir en los otros días de la semana para que tú puedas venir un domingo aquí a gozarte delante de Él? Tus hijos te dicen, pero tú prometiste que nos ibas a llevar a jugar tal día. Ok, bueno, hoy domingo no. Ok, se portaron bien el lunes. Y sacrifícate, pero cumple con Dios. Pero desafortunadamente muchas veces cuando el Señor nos habla de sacrificar la bendición que nos ha dado, no lo queremos hacer. Y decimos que somos hombres de fe. No, hermanos, hay que sacrificar. Siguiente, Hechos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermano, cuando tú crees y realmente haces tu parte, el día de mañana tú no vas a tener que preocuparte de nada. Es triste que muchos hacen a un lado a la familia y ponen en primer lugar el ministerio. Todo puede tener un balance, pero hay que saberse administrar, como dijo el Señor, hay que ser buenos administradores de tiempo, de dinero, de los hijos que Dios te ha dado. Y por eso podemos ver a este hombre que bendijo a su hijo, y su hijo bendijo a sus nietos, y sus nietos a sus bisnietos. Cuando tú eres un ejemplo, mira, vemos ahí, esa fe pasó de generación en generación. ¿No te gustaría ver a tus nietos, a los hijos de tus hijos o a los hijos de tus nietos buscando de Dios? ¿O los quieres ver allá afuera vestidos de transvestis? No. ¿O los quieres ver allá afuera muertos por el fentanilo? No, hermano. Tenemos que realmente mostrar que somos hombres de fe. Cultiva, predica tu casa. Muchos quieren recibir revelación. Bendice a mis hijos. Si Dios te da una palabra aquí, ¿qué vas a hacer, hermano? Ese niño lo voy a usar para la gloria y honra del Señor. Bueno, pero no lo preparas. No, hermanos, tenemos que realmente empezar a actuar. La fe, como vemos en cada uno de los ejemplos, va acompañado de acción. Muchas veces leemos como Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y muchas veces decimos ese versículo y no pensamos ni siquiera por acá la menor idea de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Dónde podemos predicar el día de mañana? ¿A quién podemos impactar con nuestra vida? En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú sabes los propósitos que Dios tiene para tus hijos? ¿Tú sabes los propósitos que tiene para tus hijos? Tus hijos pueden ser de gran bendición. Tus hijos tienen un futuro, pero desafortunadamente tú no los crees. Y muchos llegarán al cielo donde se enterarán de todas las cosas posibles que pudieron haber hecho, pero no tuvieron fe. Y qué triste será. Ahí será el ay. Porque muchos prefirieron irse al mundo que venir aquí a la iglesia y servirle. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te has puesto a pensar por qué a veces te viene una enfermedad como un cáncer? ¿Por qué te viene a lo mejor un divorcio? ¿Por qué te viene a lo mejor un niño descarriado? O sea, un adolescente que se sale de los caminos del Señor. Porque muchas veces el Señor quiere obrar para bien. Para que tú tomes en serio que el pecado y que el descuido trae consecuencia. ¿No me tomaste en serio? Falta de fe, incredulidad. Pues ahora esto es lo que va a pasar porque no te cuidaste. Te lo advertí. Te advertí que no anduvieras fornicando. Te advertí que no vieras pornografía. Ahora tu hijo está envuelto en la prostitución o tu hija. Y es por eso, hermanos. Por eso que el Señor pasó todo o nos dejó todo un capítulo de la Biblia. Hebreos 11, para decirnos realmente lo que es fe. ¿Y me vas a venir a decir que decrétalo, arrebátalo? No, hermanos. O que tiene que venir aquí un varón que ore especialmente por ti porque tiene don de sanidad y de milagros. No, hermanos. El Señor nos dejó todo aquí en la palabra de Dios para que aprendamos a ser hombres de fe. Hebreos 11:23. Por la fe
Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Imagínate que ese niño hubiera nacido en estos tiempos que casi todo el mundo quiere abortar. ¿Qué hace tanta mujer el día de hoy? Mucha gente dice, ay no, yo no puedo con esta responsabilidad. Ah, pero qué bien andaban ahí pecando. La vida, viviendo la vida loca, como decía Ricky Martin. Y ahora que viene la responsabilidad, ¿qué culpa tiene una pequeña criatura que ahora tiene que morir por causa de la irresponsabilidad de un padre? Pero eso es allá afuera, hermanos. Pero ¿qué hay de nosotros acá adentro? Nosotros a veces se lo sacrificamos a Satanás cuando les permitimos que tengan cualquier tipo de amistades que realmente sabemos que no son buenas. Ah, pero el muchachito tiene dinero y es de buena influencia. Puede ayudar a mi hijo a entrar a una escuela, sí, pero no es de buena influencia porque no le está enseñando a ser fiel a Dios. Hay tantas cosas aquí en la palabra de Dios que podemos aprender. Como dije, el enemigo se ha levantado para destruirnos y empieza con nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo para protegerlos del enemigo y del mundo? ¿Cómo los proteges? ¿Oras por ellos? ¿Te acuestas con ellos y les lees un versículo de la Biblia y luego al final oras por ellos y les dices, Señor, por favor, mira, dame guianza, ayúdame a ser un ejemplo y te pido ahora por mis hijos, guárdalos del peligro? ¿Haces eso? Prepáralos, hermano. ¿Les muestras que les amas? Porque no nomás es comprarle un juguete. Te amo y Cristo te ama, hijo. Por eso te tengo que disciplinar. A eso yo le digo, eso se lo digo a mi hijo muchas veces, porque a veces luego sí me lo sueno seguido. Le pega a su hermano el más chico y le digo, Mateo, te tuve que pegar. Te tengo que pegar porque yo el día de mañana no quiero que tú termines en la cárcel como un hermano que tengo ahorita en la cárcel. Y ellos saben de mi hermano. Los protejo y digo, Señor, no quiero que terminen ahí. Qué triste que haya mujeres que no puedan tener hijos. Y hay mucha mujer aquí que oró por hijos. Mucha mujer que no podía tener hijos y ahora que los tienen, ¿dónde están? Pero no. Si tú tienes hijos, Dios te bendijo con tus hijos y están aquí, qué bueno. Sigue luchando. Esfuérzate. No te desanimes, porque ese hijo no te lo dio por casualidad. Ese hijo te lo dio para un propósito. Cuídalo, guárdalo. Siguiente. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y como dije, si tú haces tu parte como padre e instruyes a tu hijo en el camino que debe seguir, mañana no te vas a preocupar de que te sea un dolor de cabeza. Muéstrales con tu ejemplo que realmente lo que es valioso, venir a la casa del Señor, estudiar su palabra. ¿Cuántas veces decimos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y nosotros somos los primeros perezosos en no medir? Los primeros perezosos en no leer las escrituras. Los primeros perezosos que no oramos ni por nuestros hijos. No hay nada de malo en aprovechar los recursos, o sea, como en el caso de Moisés. Está bien, aprendió. La hija de Faraón lo atendió bien, pero recuerda, hay un momento en el que ya los recursos que a veces el mundo nos pueda dar, ya no pueden ser de beneficio. Porque en algunos casos o nos jala para el mundo y nos aparta de Dios y del propósito que debíamos de cumplir. Hay momentos que a veces es mejor decirle no, hasta aquí. Hay que ser sabio, hay que tener discernimiento. ¿Ok? Me están pagando ¿cómo podemos decir? Una beca para que mi hijo sea un buen jugador de fútbol. Bueno, ya, pero ya llegó a los 21 años, ok, mi hijo, ya, hasta aquí. Ya tampoco vas a vivir del puro fútbol, pero acuérdate, eres cristiano. Si Dios te dio una palabra, instrúyelo, tienes llamado. Pero lo dejamos, se van y a veces nunca vuelven. Y son un dolor de cabeza para nosotros. Nosotros aquí predicando, hermanos, amor, y mire, usted sea fiel con sus hijos, y al ratito todo el mundo sabe y sale ahí mi hijo, ahí bailando y haciendo música reggaetón para el mundo. ¿Y cómo queda uno como siervo de Dios? A veces como que pierde uno credibilidad. No, hermanos, hay que dedicarles tiempo ahorita. Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mira, a veces podemos comenzar mal.
Porque la gente es buena para recordarnos nuestro pasado. Pero fuiste borracho. Sí, pero eso fue antes, no lo puedo quitar, no lo puedo cambiar. Pero ahora soy lo que soy. Aprendí de mis tropiezos. Eso es lo que debemos de hacer. A los chicos de la cárcel, cuando yo les hablo, yo les digo, mira, que el tiempo que tú pases aquí en la cárcel no sea tiempo perdido. Que sea tiempo de bendición, que medites, que pienses y reflexiones en lo que hiciste para que cuando salgas no lo vuelvas a hacer. Y esta vez cuando salgas vayas armado con la Biblia, con su palabra, y sepas ahora la manera en que te debes de conducir. Y aquí vemos que después en su segunda huida, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Supo lo que Dios era capaz. Se dio cuenta, Dios sí me llamó. Y se cumplió. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Moisés llegó a ser un hombre de fe que llegó a convertirse en el guía de su pueblo. ¿No te gustaría ser el guía de tu familia, de tu pueblo? ¿No te gustaría un día llegar aquí y decir, que Dios te llamara a lo mejor hasta ser líder, pastor? Pero para llegar a hacer eso tienes que mantenerte fiel. Cuando te llame, contesta. Cuando te prepare, aprovecha. Hay institutos bíblicos, hay clases los miércoles, hay las predicaciones durante la semana. Aprovecha, hermano, porque va a llegar un día en que no vamos a tener la habilidad o el privilegio de poder disfrutar una prédica como el día de hoy. Mejor aprovechala. Y después, cuando tú ya crees, cuando tú ya actúas, entonces ya Dios te guía. Vienen los dones. Ahora que te voy a dar don, te voy a dar liderazgo porque eres buen ejemplo. Pero muchos quieren liderazgo, ¿y qué pasa? Terminan como el que lideró a los egipcios a cruzar el mar rojo. Quisieron seguir el mismo camino de Moisés. Moisés, guiado por Dios, guió para bendición y vida eterna a aquellos que iban con él. Pero hay otros que quieren ser líder y son como esos que iban con los egipcios. Nomás los fueron a liderar para su muerte y su perdición. No, hermanos, hay tanta cosa que podemos aprender de la palabra. Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Cuando se tiene fe en un Dios todopoderoso, todo lo imposible es posible. Y esta fe no viene de la noche a la mañana. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta fe va creciendo. Y lo vemos ahorita con el ejemplo que di. Fue pasando de generación a generación. Comenzó con Abraham, siguió con Isaac, Jacob, José y su familia, Moisés, y ahora está llegando a José, porque ahora está mencionando los muros de Jericó. Tú sabes que tú eres una parte de la cadena importante para tu familia, para tu descendencia. Pero si tú te rompes y no pasas esta bendición a tus hijos, wow, tú sabes cuánta gente se puede perder. ¿Te has imaginado? Cuando se tiene fe y creemos en lo que leemos en la Escritura, comenzamos a actuar y llegaremos a ser bendición para otros. Muchos quieren ser héroes, heroínas. Es bonito. Vemos otro ejemplo, Hebreos 11:31, la fe de Rahab. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí vemos que no solamente esta bendición no solo alcanzó a la familia de Abraham, ahora está empezando a alcanzar a otros que no tienen nada que ver con su familia, pero llegaron a formar parte de la familia de Abraham. Dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Creemos realmente que hay bendición en predicar la palabra de Dios? ¿Somos hombres de fe que creemos que realmente somos importantes para llevar esta bendición a otros, para ser discípulos? ¿O simplemente nos quedamos callados y dejamos que toda la gente se pierda? No, hermanos. Hay que empezar a actuar. No nomás hay que decirle de palabra, Señor, te amo. Hay que demostrarlo.
Y Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Qué había de especial en esta gente? ¿Qué había de en especial en mi amiga Mari? ¿Qué hay de en especial en mí para tener el privilegio de predicar en esta mañana? Déjame decirte que no es nada. No hay nada en especial. Lo único especial es Dios, porque realmente Dios los ama, a todos nos ama. Él quiere que realmente tengamos una verdadera fe, porque no quiere que nos perdamos. Él no nos quiere ver, porque Él nos puede ver en futuro si vamos a terminar o no en el infierno. Y yo estoy seguro que Él nos puede ver cómo seríamos en ese momento clamándole: Señor, ten piedad y misericordia. Si nosotros sentimos feo cuando vemos que maltratan a un animalito, imagínate lo que ha de sentir Dios por nosotros. Pero a veces nosotros sentimos lástima por un animal y no por una persona. Dios no nos quiere, no quiere lo mal para nosotros. Él quiere lo mejor, no nos quiere ver perdidos, ni a nuestra descendencia. No quiere que el día de mañana estemos llorando: ¿por qué mi hijo lo mataron? ¿Por qué? Por ratero, por drogadicto, por apóstata, no sé. Entonces, ¿qué había en especial en estas personas? Su autoridad o posición financiera o de poder. Pero estas personas fueron reconocidas porque tenían fe, y gracias a esa fe lograron cosas maravillosas dignas de imitar. La fe que tuvieron estos personajes fue perseverante. Estas personas fueron héroes. En el siguiente verso, desafortunadamente, hay personas que se convierten en mártires. En Hebreos 11:35 vemos que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Si el Señor no nos bendice financieramente, si Él no permitiera que tuviéramos una casa donde vivir o una cama donde dormir, ¿permanecerías fiel? ¿Te has puesto a pensar cuántos de nuestros hermanos perseguidos realmente tienen un lugar donde puedan gozar de la paz? Y realmente esas personas muestran a veces tener más fe que nosotros. ¿Cómo nos vamos a presentar delante del Señor cuando el Señor pase a una de estas personas? Y yo no sé, porque mucha gente luego dice que cuando Dios nos juzgue va a pasar una película de nosotros, y que delante de mí pase un siervo de estos de allá de China, perseguido, fiel, sin comida, sin casa, sin cama, pero predicando la palabra de Dios, y que el Señor le diga: pasa, entra, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, fuiste un hombre de fe. Y que de momento pase y que diga: pues es que yo iba a todos los servicios, Señor, pero ¿qué hiciste de especial? ¿Cómo muestras? ¿Cómo puedes mostrarle al Señor: fui un hombre de fe? Ay, Señor, pero es que tú no me contestaste cuando te pedí que quería una esposa. Ay, Señor, pero tú no me bendijiste con 5 hijos, nomás me diste 1, pero te lo dio. Por eso no te pude servir. O sea, a veces me pongo a pensar que ese va a ser el momento que nos va a remorder la conciencia de no haber hecho tanto para el Señor. Yo me acuerdo que porque había momentos, no fui siempre un niño aplicado en la escuela, pero cuando empecé a desviarme, yo me acuerdo que cuando echaba yo relajo, no estudiaba para los exámenes. Y cuando estaba enfrente del examen, en ese momento era cuando yo deseaba: me hubiera quedado en la casa a estudiar. Y ese hubiera, ya es demasiado tarde. Y muchos allá en el reino de los cielos dirán: hubiera yo pasado más tiempo con el Señor, le hubiera yo servido, le hubiera yo creído, pero para ese entonces va a ser demasiado tarde. No, hermanos, desafortunadamente algunos tenemos que ser mártires. Mi amiga Mari murió, fue una mártir, pero su ejemplo, fíjate, su ejemplo, porque un día ella me invitó a su casa, me dijo: hermano, ven a mi casa a predicarle a mi familia, antes de que tuviera cáncer. Y hablé con su familia,
Y muchos de ellos no creían. Y un día les pregunté, les dije, ¿ustedes quieren que alguien se muera para que ustedes se conviertan? Y a la semana después de haber hablado con una de ellas, una muchacha de ellas se murió con su bebé adentro. Y de ahí la familia comenzó a convertirse. Y luego cuando se murió mi amiga, wow, toda la familia se convirtió. Y desafortunadamente a veces no sabemos por qué a veces tenemos que pasar cosas feas. Mi caso, en mi cáncer, casi toda la familia por el lado de mi mamá, todos casi son cristianos ya, debido a esto de mi cáncer. Por el lado de mi papá todavía faltan bastantes, pero ya tengo varios sobrinos. Hermano, tu prueba, tu demostración de hombre de fe puede influenciar tanto a tu familia. Hoy tenemos aquí a la hermana Monse. Muchos no saben que perdió a su papá, pero mírenla, dio clase el día de hoy. ¿Tú crees que esa fe no es digna de imitar? Y esa fe, hermana, esa fe puede mucho, influencia a tu familia. Y qué bueno, porque eso muestra que tú tienes fe. Muchos a veces cuando pierden un familiar lloran y dicen, ¿por qué? Mis sobrinos preguntaban por qué se había muerto mi papá, y mi papá tenía 102 años cuando falleció. Y le dije, ¿en serio? O sea, tú, de verdad, dijeras que tenías 60 años, pero 102 años. Ya había vivido lo suficiente y hasta me había dado palabra por parte de la hermana María, que un día oró por mí y me dijo, dice el Señor que ya no tienes que orar por sanidad, tienes que orar porque se lo lleve. Y tuve que orar, Señor, llévatelo. Porque él ya había aceptado a Cristo y mis hermanos estaban en aquel tiempo que se vuelve otra vez católico. No. Pero murió salvo, aceptó al Señor, se arrepintió. Entonces, hermanos, miren, hay tantas cosas. ¿Qué harías si tú perdieras medio pulmón? ¿Qué harías si fueras perseguido? O sea, hay tantas cosas y tenemos que meditar en nuestra fe. A veces tenemos que quedarnos callados como Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero a veces todavía nos ponemos a pelear con Dios y decimos, ¿por qué? Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y de momento ya alguien habló mal de mí, aquí no hay amor, me voy de la iglesia. Hermano, bendito Dios que están hablando mal de ti. Eso quiere decir que le estás haciendo cosquillas al diablo, que le estás cayendo gordo y te quiere apartar del Señor. Pero si no te pone prueba, entonces no eres un hombre de fe, eres simplemente un miembro más del club de los cristinos. No, hermano. Ya por último, Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Estas personas fueron de buen testimonio porque permanecieron firmes en el Señor. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos. Nosotros tenemos Biblia en audio, Biblia en video, tenemos prédicas en YouTube y no tenemos a Dios. Muchas veces nos falta Dios. Y estas personas no tenían ni Biblia, no tenían YouTube y tenían a Dios. ¿Qué está pasando con nosotros, hermanos? ¿Qué ha pasado? Nuestro enfoque ya no está en el Señor. No somos hombres de fe como estas personas. Hermanos, el propósito de este estudio o de esta predicación, hermanos, es abrirnos los ojos. Aprendamos a ser hombres de fe porque el Señor no quiere el mal para nosotros. Él quiere bendecirnos. Él quiere ayudarnos porque como sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros. Como dije, venimos a este país a superarnos buscando un cambio de vida. Igual, nosotros venimos a este lugar a buscar a Cristo, a ser mejores y a buscar un cambio de vida. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Por qué no venimos a los servicios de oración? ¿Por qué no venimos a los estudios que hemos tenido los viernes, hermanos? Prepárate. ¿De verdad es Dios tu prioridad? ¿Eres un hombre de fe? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no aprovechas tu tiempo? Como decía Isaías 55, ¿por qué pierdes el tiempo y tu dinero en lo que no aprovecha y en lo que no alimenta? Venid, ve, come leche, toma miel o toma miel gratis. Y te pide que vengas a Él, que aprendas de Él, que lo busques mientras Él puede ser hallado.
Cristo viene, hermanos. Algunos dudan, piensan que se va a tardar, pero debemos de ser perseverantes y ser verdaderos hombres de fe. En Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Hermanos, necesitamos realmente ser hombres de fe. ¿Vas a ser mártir o vas a ser a lo mejor un héroe? Pero decida lo que decida el Señor. Necesitamos hacer esos hombres ejemplares que este mundo necesita. Hermano, si realmente esto te llegó, yo te voy a pedir que pases al altar y le pidas al Señor: Señor, vuelve a mí ese amor. Por eso el Señor en Apocalipsis, en el primer libro de Apocalipsis, o cuando hablaba con la iglesia de Éfeso, que decía que pues, su amor se había enfriado. Hermanos, se ha enfriado el amor de nosotros. ¿Dónde está ese amor y esa pasión que nosotros debiéramos tener? Ahorita en YouTube o en Facebook están pasando un video de un avivamiento que hubo en Kentucky, en la iglesia esta. Precisamente 2 días antes de que pasara esto, me había tocado la oportunidad de predicar y mencioné: viene un avivamiento, porque viene persecución. Y para haber avivamiento, hermanos, tiene que haber, ahora sí, comprendimiento, tiene que haber comprensión de lo que realmente el Señor quiere hacer con nosotros. Pensamos que estos tiempos, se van a mejorar, pero no se van a mejorar. Ya pasamos el coronavirus, ya vino ese terremoto que pasó ahorita en Turquía. ¿Y cuántos terremotos, maremotos, pestes, todo este desequilibrio económico? Hermanos, se va a poner la cosa peor. Para nosotros Dios aún todavía tiene planes. Él va a necesitar gente que sea vocera. Que personas así como en el caso de mi cáncer y en el caso del cáncer de la hermana María, se levanten y que digan: hermanos, busquen del Señor. Tengas o no tengas que comer, tengas o no tengas trabajo, tengas o no tengas casa. Hermano, pidámosle al Señor: Señor, ayúdame a ser hombre de fe. Ayúdame a ser un verdadero hombre de fe. Si quieres de verdad realmente serlo, pasa al altar. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen en esta mañana. Y hermanos, ¿qué les puedo decir? Yo sé que a veces mucha gente se deja llevar por la emoción, pero yo creo que sí necesitamos ya empezar a dejar ese tipo de cosas. Realmente empezar a creer la Biblia. Estas cosas van a pasar, hermanos. Si fue difícil para estos siervos, imagínate, para un hombre llamado Daniel ser echado al foso de los leones, para un hombre llamado Sadrach, Mesach y Abednego ser echado a un horno de fuego. Hermanos, mira, un niño mejor creyó más que un adulto. Triste. ¿Tú crees que no es Dios hablándote? Por eso mucha gente no creyó a Juan el Bautista, porque lo vieron una persona insignificante. Hermanos, necesitamos avivamiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos esta indiferencia, hacerla a un lado. Necesitamos realmente ser hombres de fe, aunque te duela. Como dije, ahí está la hermana Monse. ¿Tienes fe? Levántate y sigue adelante. Cumple con tu misión. Y como dije, dio clase en la mañana. ¿Qué vas a hacer, hermano? Levántate. Yo creo que podemos adorar en esta mañana y pedirle al Señor: Señor, ven a mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Ahorita andamos nada más con los puros humitos de la gasolina, así. Con los puros espíritus de esa, como cuando ya te das tu carro bien vacío. De verdad, Dios no los ha exterminado por pura misericordia. Así que en esta mañana yo le voy a pedir a mi hermano Brian, a mi hermano Byron, a la hermana María, que me ayuden a orar en esta mañana por estos varones que están acá. Y hermanos, si no pasa usted al frente, ore por sus hijos, porque a lo mejor pueda que usted no enfrente tiempos difíciles, sino que vayan a ser ellos. Y si usted no los prepara a ser hombres de fe, el ay va a ser para ellos. Ama a sus hijos, ore por ellos, prepárelos y prepárese usted, hermano, porque ser hombres de fe es de valientes. Tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Hombre de fe, hombres de fe. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Señor Todopoderoso, venimos aquí en esta mañana, Señor, rogándote para que realmente hagas un cambio en nuestra vida, Señor.
Mira que se ha levantado tanta cosa en estos últimos tiempos, Señor. Cosas que llaman fe, pero que no es fe, Señor. Cosas que mucha gente dice que se está dejando guiar por ti y se están dejando guiar dejando guiar por sus emociones. Señor Todopoderoso, en esta mañana o tarde, Señor, te pido para que tú cambies nuestra vida, Señor Todopoderoso. Que quites esa venda que el enemigo ha puesto en nuestros ojos, porque nos ha vuelto a cegar y nos hemos afanado en el mundo y hemos dejado de hacer las cosas primeras. Buscarte, orar. Hemos descuidado la lectura de la palabra. Hemos descuidado nuestra familia. Señor Todopoderoso, ayúdanos. Danos de tu Espíritu, Señor. Haz que regrese en nosotros ese primer amor. Y danos, Señor Todopoderoso, esa capacidad de poder reflexionar en lo que se habló en esta mañana, Señor. Para que realmente llegamos a ser un ejemplo a ese mundo que necesita oír de tu palabra. Bendito, Señor Todopoderoso. Alabado y glorificado sea tu nombre. Poderoso Dios, oh, te adoramos, Señor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios que me amó, y yo adoraré al Dios que me da vida, al que me comprendió sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu de Dios, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré en el río de tu Espíritu y allí adoraré al Dios de mi Alaben en esta amor, mañana. y yo navegaré en el río de tu Espíritu y allí adoraré al Dios alaben que en me esta mañana. amó. Si no ha pasado, agarre a sus hijos, ora por ellos, Espíritu, esta palabra también es para ellos. Y esta palabra que Dios nos ha dado es para que nos preparemos, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu de Dios,
Aleluya. Dile al Señor que te llene en esta hora. Dile al Señor que te llene en esta hora. Aleluya. Porque no es casualidad que tú estés en este lugar. Porque no es casualidad que tú estés hoy aquí en el altar. Aleluya. Dile al Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Porque Él está aquí, amada iglesia. Oh, ven Espíritu Santo y desciende, desciende con tu fuego, aleluya. Como en el Pentecostés, Señor. Como en Pentecostés, Señor. Aleluya. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Sí, Señor. Y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu. Desciende como fuego. Como en el Pentecostés. Y lléname de nuevo. Espíritu de Dios, llena mi vida.
Señor. Ven, Dios llena es con bueno, tu hermano. fuego, Señor. Dios es bueno, hermanos. Yo no sé quién más necesita oración. ¿Quién más necesita oración? Pase al frente si necesita oración. Vamos a darle unos 2, 3 minutos más al Creador. Amén. Yo sé que se quiere ir, pero vamos a darle 2 minutos más a Dios. Él es el que se manifiesta, hermanos, en nuestra vida. Él es el que lo hace todo posible. Todo lo que no entendemos ahora, Él te lo va a revelar más tarde. Pero hay que someternos al Espíritu Santo, hermanos. Porque si no hay Espíritu Santo, no hay nada, hermano. Adore a Dios un ratito. Llore en su presencia. Búsquelo, hermano. Mire, hoy tal vez está bien, pero no sabemos qué va a pasar cuando salga de este lugar. La vida la tenemos prestada. Y el único que sabe cuándo te vas se llama Dios. Y la muerte no respeta edades ni títulos. Vamos a adorar a Dios. Cierre sus ojos, vamos a adorarle un ratito más. Vamos a volver a cantar ese mismo coro, pero cánteselo a Dios. Dele lo mejor a Dios. Espíritu de Dios. Santo, santo eres, Señor. Glorificale, alábale que Él está en medio de nosotros. Ahorita que puede ser hallado. Llena mi ser. Espíritu de Dios, muévete en este lugar. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Y lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname, lléname de tu amor. Espíritu de Dios. Santo es su nombre, amén. Él vive para siempre. Él vive para siempre. Dios es tu nombre, Señor. Dios es bueno, hermanos. Hermanos, busque a alguien y vaya a darle un abrazo. Alguien que usted no conozca. Busque a alguien y dele un abrazo. Que no sea su esposa o su hijo. Abrazo. Dígale, te amo en el nombre de Jesús, porque somos familia, somos hermanos en Cristo. Abrace a alguien y dígale, te amo en el nombre de Jesús.
Hermanos, porque a veces salimos corriendo de aquí y no podemos ni saludar al que está al lado de nosotros. Abrace a alguien y dígale, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Ayer fuimos a evangelizar, hermanos. La gloria de Dios se manifestó en esas 2 horas y algo que estuvimos. Aceptaron varias personas. Se oró por varias personas. Se ayudó económicamente a algunas personas. Y el poder de Dios se manifiesta. Así como vieron ese video, que estas personas pensaron que no sucedió nada, cuando usted ora o evangeliza a alguien, algo pasa. Porque no tiene que ver con usted, es el Espíritu Santo el que lo hace. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Puede sentarse unos minutos, ya vamos a despedir, vamos a los anuncios. Y le voy a pedir a... ¿Quién le toca despedir? Gloria a Dios, aleluya. Cuán hermoso es poder estar en la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto sienten la presencia de Dios en este lugar? Hermanos, no depende de que, no podemos decir el culto está aburrido, no podemos decir nada de eso, sino que depende de nosotros, hermano, cómo el culto se ponga, depende de esa disponibilidad que nosotros traigamos de nuestra casa, de venir a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aquí no venimos a más que otra cosa, más que alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, a darle gracias por todo lo grande que Él es y ha sido y será con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia, hermano. Yo siento tanto la presencia de Dios. Gloria a Dios, bendito es tu nombre, Jesús. Gracias. Bueno, hermanos, pues así vamos a dar los anuncios. Gloria a Dios. Me voy a cerciorar de que estoy leyendo el calendario correcto, porque ya me ha pasado 2 veces que estoy leyendo el que no tiene nada que ver. Gloria a Dios, pero sí, parece que sí. Ya tenemos aquí el de... Pues tenemos el de febrero entonces, hermano. Sí, no tenemos el de marzo aquí. Gloria a Dios, aleluya. Sí, ya ven, no sé por qué me toca a mí, si me pasa eso a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, pues así vamos a dar los anuncios. El día miércoles, hermanos, a las 7 de la tarde tenemos día familiar. ¿Dónde se hace el día familiar, hermano? Gloria a Dios, aleluya.